Son las 8 de la mañana, 8 minutos en Colombia. Es viernes 12 de enero del 2024 y en la mesa de trabajo de Radio Red, una mirada diferente, el joven ministro de Cultura Juan David Correa, que es escritor, periodista, editor, gestor cultural bogotano, nacido en 1976. Él estudió literatura en la Universidad de los Andes, inició su carrera profesional en el diario El Espectador. Allí fue periodista cultural, estuvo también como corresponsal en Francia, ha sido columnista, en fin, una carrera vinculada al mundo de la cultura. Durante muchos años también editor de la revista cultural, editor y director de la revista cultural Arcadia. También vinculado hasta hace unos meses, tal vez un añito largo o menos, como director literario del grupo Planeta en Colombia, hasta julio del 2023, cuando fue designado por el actual gobierno como ministro de Cultura. Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red. Ministro Correa, suena difícil hablarle así, ¿no? Ministro Correa, toda la vida ha sido un hombre de la cultura. Juan David, ahora es el ministro como lo merece. Bienvenido, ¿cómo está, ministro? Juan Manuel, gracias Vlado, gracias compañeras de la mesa y gracias por supuesto por la invitación, por volvernos a encontrar, por una apuesta periodística amable que converse con el país de otra manera también. Creo que tenemos que abrir nuevos espacios de conversación y celebro que exista esta Radio Red. De acuerdo, gracias, ministro. Una pregunta, antes de entrar con temas varios, que hay muchos muy interesantes. Esta mañana en la portada de nuestro magazine anunciábamos que íbamos a hablar, por ejemplo, entre otras cosas, si el tiempo nos lo permite, por supuesto, de los 100 años de la vorágine, de los sonidos para la construcción de la paz, de la recuperación del Hospital San José, entre otros temas. Quisiera preguntarle cómo ha sido ese impacto para usted como comunicador, como escritor, como periodista, de todas maneras como hombre de la cultura, hay que decirlo con toda la franqueza, pero pasar de ese lado del sector a regir el Ministerio de la Cultura, además en un momento en donde había dificultades y donde prácticamente la mayoría del sector lo acogió y lo abrazó, recibió muy bien su nombre. ¿Cómo ha sido ese clic y ese cambio de chip? Pues evidentemente, Juan, es un cambio muy fuerte, es un cambio de vida completo, si se quiere, en el sentido de que pues yo nunca había trabajado en el sector público, salvo el año que estuve en la Biblioteca Nacional y pues en un cargo de responsabilidad media, no como cabeza, ni siquiera como jefe de una dirección. Era coordinador de cultura y de comunicaciones en la Biblioteca Nacional durante un año como un contratista del ministerio. Entonces sí fue un cambio profundo. Evidentemente es un cambio que uno advierte de una manera distinta desde fuera o que imagina de una manera distinta desde afuera y que cuando llega pues se da cuenta de que hace parte de la vida que todos hemos hecho y construido como personas de clase media que hemos trabajado toda nuestra vida y que nos toca asumir una responsabilidad, como el cambio que ustedes han asumido aquí es un cambio similar, un cambio para llegar a organizar unas cosas. Yo de todas maneras pues sí tenía una mirada sobre el ministerio porque he trabajado toda mi vida en el sector cultural y pues lo conozco y entiendo de qué se trata. Entonces, en ese sentido lo que entendí es que lo que yo había hecho en mi vida como director de una revista o editor o como editor en general, pues me iba a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque un editor es alguien que sabe quién sabe lo que uno quiere saber, como el programa de Castellanos. De Alfonso Castellanos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Exacto, entonces un editor sabe esas cosas, un editor sabe, este sabe esto. Y yo creo que eso para organizar también una gestión es muy importante, porque a veces cuando uno lo nombra ministro, uno cree que tiene que saber de todo y dárselas de que sabe de todo. Yo no presumo de eso. Yo presumo de saber quién sabe de las cosas y me interesa es que esos liderazgos se fortalezcan. Yo creo que tenemos que empezar a entender que Colombia tiene que ser un país de menos liderazgos personales y de más liderazgos colectivos. Eso creo que puede ser una señal del cambio que queremos experimentar en este gobierno y yo le apuesto a eso, a que cada persona que esté al frente de algún destino dentro del ministerio sepa realmente de lo que está haciendo, lo que está hablando y lo que está apostando, evidentemente con unas indicaciones y una línea conceptual que es la que yo he venido a trazar. Y se encontró muy de frente con la paquidermia del Estado que nos ha acompañado y que acompaña a todos los estados en el mundo. Es complejo y eso no lo voy a negar, gobernar las instituciones que tienen vicios, que tienen costumbres
digamos, ancladas en el tiempo. No es fácil convencer a la gente de que es posible, de que los tiempos no tienen por qué ser eternos, de que podemos ser eficientes, de que podemos ser modernos, de que podemos entender que el presupuesto público es para el país y para la gente, de que esto no es una oportunidad personal sino colectiva, de que aquí no vinimos a ser protagonistas sino a ser servidores públicos. Pues es difícil, pero eso es un cambio cultural y eso también me interesa a mí del aspecto de la cultura. La cultura no es solamente las prácticas artísticas, sino un cambio de mentalidad que tiene que experimentar la sociedad colombiana. Y ese cambio pasa por convencernos de que somos herramientas en un momento histórico para permitir que el futuro, como dice la canción que inauguró esta entrevista, que es una canción muy dura de Leonard Cohen, puede no ser un horror y un apocalipsis, sino que puede estar lleno de esperanza si nos esforzamos en entender que lo que tenemos que dejar en nuestro paso por donde estemos es esperanza y camino para los demás y no venir a hacer tareas concluyentes, cerradas, para volvernos protagonistas de unos cuantos años. Escuchemos precisamente el futuro de Leonard Cohen. Bueno, avancemos en temas de conversación con el ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa, que está con nosotros. 100 años de una obra maestra de la literatura colombiana. Antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. El párrafo de entrada de La Vorágine. Yo creo que es una de las obras más extraordinarias de la literatura colombiana, pero me da la impresión de que todavía mucha gente la ignora, ¿no? La desconoce o no la ha leído, ¿no? Porque por ejemplo, el club de los lectores, no, el club de los admiradores de 100 años de soledad es infinito, pero de los lectores, muy pocos. Y todos hablan del Quijote, pero los que se lo han leído, muy poquitos. ¿Con La Vorágine pasa lo mismo o no? ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer el Ministerio de la Cultura para celebrar por lo grande La Vorágine de Rivera? Pasa lo mismo, Juan, pasa que se convirtió, si se quiere, en un lugar común, una novela que se escolarizó muy pronto y que de alguna manera encierra muchas de las contradicciones que somos como país. ¿Por qué digo esto? Porque la novela que escribió Rivera y que publicó en el año 24, después de estar como abogado en un pueblo que hubiera sido y debe ser fundamental en el desarrollo del país, que es Orocué, hoy Casanare, a orillas del río Meta, que es un puerto fundamental, insisto. Rivera, el escritor, el autor de La Vorágine, estuvo allí como abogado para atender un lío de tierras y en ese momento descubre de manera directa y a través de testimonios lo que había ocurrido unos 20 años antes en las selvas de la Amazonía colombo-peruana, en la empresa extractiva y de la explotación del caucho, en donde se torturaron y se asesinaron a 60.000 indígenas en una empresa criminal brutal que fue denunciada en su momento por personas como Roger Casement, el célebre protagonista de la novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, y que además desapareció en extrañas circunstancias hacia el año 10 o 12 del siglo XX. Y Rivera lo que se encuentra ante esa realidad es una historia, como cualquiera de nosotros. Si vamos a un pueblo y dice, uy, ¿qué es esto que está pasando y por qué nadie ha escrito sobre esto? ¿Por qué esto no ha sido documentado? La ficción parte, si se quiere, de una reelaboración de la realidad, por alejada que parezca. Fahrenheit 451 de Bradbury parte de una memoria que tiene Bradbury sobre una imagen que le vino en su infancia de ver a alguien, un grupo de hombres quemando una pila de libros, y de ese recuerdo nace una distopía, quizás una de las distopías más famosas del mundo. De las conversaciones que Rivera tiene y del viaje que hace hasta Manaos en los años anteriores a la publicación de La Vorágine, aparece esa novela. Esa novela es un alegato contra esta sociedad, contra una sociedad que quería desconocer lo que había ocurrido. Y eso es muy importante porque él hizo debates aquí en el Congreso de la República, no se le escuchó, se fue a Nueva York y murió también en misteriosas circunstancias, habiendo terminado una novela que presumiblemente se llamaba Mancha de Aceite y que jamás apareció. Hay otra novela que se llama de esa misma manera en la literatura colombiana. Pero la intención entonces del ministerio de celebrar este centenario no es solo celebrar
una efeméride literaria, sino abrir una conversación a partir de esa novela que ha sido leída de manera obligatoria en los colegios. Es una novela muy compleja, sí. No es una novela para muchachos de 12 años, es una novela de séptimo, muy abigarrada, muy compleja, que necesita una intermediación distinta y que necesita ser conversada de nuevo. ¿Qué hay en La Vorágine? Esa historia que tú mencionas, la historia de un hombre desesperado buscando una mujer por el Amazonas, pero lo que hay es una serie de diálogos culturales de un hombre blanco encontrándose con este horror, con una cantidad de pueblos originarios que habían sido o que están siendo maltratados, con un sistema económico como el endeude. No sé si ustedes sepan lo que es eso. El endeude. El endeude era el sistema que usaron muchos colonos e inmigrantes en el Amazonas para cambiarles tierras, trabajo, y todos los bienes que tenían en las comunidades allí presentes por ejemplo, un radio. Entonces un alemán o un colono le entregaba a un indígena un radio y le decía, usted por este radio ya me debe 3 años de trabajo. Uh-huh. Y la gente, como no contaba el tiempo en la misma lógica que nosotros, entonces la gente quedaba esclavizada para siempre. De por vida. Ese sistema que se llama el endeude es un sistema que tenemos que discutir hoy. ¿Por qué ese país no ha podido entrar de alguna manera en un diálogo sobre una economía que no sea una economía extractivista, por ejemplo? Uh-huh. La economía basada en el extractivismo comienza en ese momento en el caucho, en las plumas, que era otra forma brutal de violentar a las selvas. Se exportaron para la Belle Époque, para la estética, digamos, europea de finales de los años 10 y de comienzos de los 20, se exportaron millones de plumas. Para eso hubo que matar millones de aves en el Amazonas. Entonces hay una cantidad de temas que están dentro de la novela. Esta no es solo la novela de un amor desesperado y no correspondido de un hombre que se lo devora a la selva en esa búsqueda, sino es una novela que contiene muchos de esos temas. Entonces la propuesta es, leámosla de nuevo, leámosla discutiendo, leámosla a través de exposiciones, de ciclos de cine, de presencia internacional, de entrevistas como esta, y empecemos a pensar ¿qué relación tiene la literatura escrita en Colombia con nuestra propia realidad? Nuestra literatura no es un accidente, no es un divertimento, no es algo que haya aparecido, digamos, por allá en un Parnaso de unos elegidos que no tiene que ver con nosotros. Si tú lees hoy 100 años de soledad en esta misma clave que estoy diciendo, seguramente encontrarás muchas respuestas de cuál ha sido también nuestra relación con la violencia fundacional, que como aparece en esa novela magistral de García. Entre otras cosas, tengo una duda. ¿La Vorágine ha sido llevada al cine? ¿O eso sería una buena idea, no? Muchas veces, unas 3 o 4. También hubo una telenovela. Sí, claro. Entonces vamos a rescatar todo ese material, vamos a hacer un ciclo de cine en la Cinemateca de Bogotá, vamos a hacer circular esas películas en donde se quieran proyectar en el país e internacionalmente. Vamos a proponerle, ya le propusimos a RTBC rescatar, por ejemplo, toda la serie que hizo Gloria Triana a comienzos de los 80, que se llamó Yurupari. Yurupari, uy, tiene grandes hallazgos. De lo grande que se ha hecho en televisión en Colombia, Yurupari. Yo creo que deberían repetirla, ¿sí o no? Yo creo que tú recuerdas, Juan y Vlado, y me siento mal de no saber los nombres. No, pero es que además están muy chiquitas. Kelly, claro. Ella no. No conocieron a Rivera. Nosotros sí. Pero no, me gustaría saber sus nombres para... Carolina. Carolina y Kelly. Carolina y Kelly. Carolina y Kelly. Decía que esa serie es muy importante porque, por ejemplo, ahí por primera vez el país conoce a los Nukak Maku, que hoy están terriblemente olvidados, ya casi desapareciendo. Entonces, son claves culturales e históricas las que han dialogado con La Vorágine desde que se publica hasta hoy, y son claves que siguen muy vigentes. Eso es lo que queremos proponer. Vamos a proponer un podcast también sobre La Vorágine y queremos que el tema trascienda las fronteras colombianas, y para eso vamos a organizar una presencia en las ferias internacionales del libro y, por supuesto, en algunas de las delegaciones diplomáticas de Colombia, a donde irá una biblioteca de 10 libros, comenzando por la reedición de La Vorágine, en la muy buena edición que hizo las profesoras Erna von der Walde y Margarita Serge, con 9 libros que acompañan a La Vorágine, precisamente para que la gente tenga elementos. ¿Qué tipo de libros? Por ejemplo, hay un libro fundamental que se llama Historia de Orocue, que es un libro que casi no se leyó en Colombia porque se publicó a instancias de la Kelt, que era una petrolera de los años 90,
de un profesor que se llama Roberto Franco. Ese libro documenta la historia de Orocué como puerto, que es el lugar a donde llega Rivera. Orocué fue fundamental en el desarrollo colombiano en el siglo XIX y hubiera sido el gran puerto de salida porque es mucho más fácil llegar más rápido desde Orocué a Europa que desde Barranquilla. Y eso nunca lo resolvimos como país, es decir, no decidimos mirar hacia ese lado del país por seguir privilegiando lo andino. Ese es el tipo de discusiones que se plantean en esta biblioteca, que a partir de abril circulará en todas las bibliotecas públicas del país y en las representaciones diplomáticas de Colombia en el mundo. Ministro, se le enfría su café. Escuchemos más de la banda sonora de Juan David Correa, ministro de Cultura aquí en Radio Red. Sí. 8 de la mañana, 24 minutos. Ministro, estábamos viendo la prensa española en las últimas semanas del año pasado y estaban hablando mucho de ese anuncio del presidente Gustavo Petro de hacer la expedición al Galeón San José. ¿Se va a llevar a cabo finalmente la expedición este año y cómo va a ser? Sí, Kelly, gracias por la pregunta. Lo primero es quitarle un poco este aura patriarcal a esta discusión. Y uso el término patriarcal porque es exactamente eso. Aquí no estamos hablando de un tesoro, de ir a aspirar un lugar y sacar unas morrocotas de oro para repartirlas entre unos cuantos. Esto no es esa discusión. El país tiene que entender que estamos ante un pecio arqueológico. Un pecio arqueológico es una oportunidad de relacionarnos con nuestro pasado. Los objetos del pasado son importantes es por eso, no por su valor comercial. En ese sentido, esta discusión que lleva 40 años en el país, desde el año 81, 82 que llega la primera empresa, se tiene que resolver de una manera distinta y es lo que le estamos proponiendo al mundo y al país. ¿De qué manera? Primero, utilizando y dotando a la Armada colombiana con las posibilidades científicas y de investigación submarina para que las generaciones futuras tengan capacidades instaladas en el país de esa investigación, no solo para el Galeón. Hay muchos hundimientos en nuestro Caribe que merecerían ser investigados y la Armada va a tener las capacidades para esa investigación. Segundo, cuando se habla de una expedición y de una extracción, de lo que se está hablando es de, primero que todo, dotar a este barco con las condiciones necesarias. Segundo que todo, construir o terminar un laboratorio que ya existe en la DIMAR en Cartagena. Tercero, hacer una pequeñísima extracción de unas cuantas piezas que están sobre el lecho marino, es decir, no se va ni siquiera a excavar un poco, solamente se van a extraer, a lo que está encimita, mejor dicho, de diversas materialidades. Para tener clara una cosa, y es cuando tú sacas después de 320 años una materialidad de madera, de oro, de plata, de porcelana, de lo que sea, ¿cómo se va a comportar después de sacarla a 600 metros? Tenemos que saber eso. Eso es lo primero que un científico serio haría y eso es lo que queremos decirle al país. Esto es una investigación. ¿Se puede oxidar, por decir algo? No lo sabemos. O romperse o uno que sabe. Entonces, desintegrarse. Si todo resultara bien, lo primero que tenemos que hacer es una discusión informada, que es lo que ya le estamos proponiendo al mundo. El próximo mes, a finales de mes, queremos hacer una discusión sobre esto y contar el plan, que lo cuente la Armada, que lo cuente el ICANN, que lo cuente el Ministerio y que participen los arqueólogos que están a favor y en contra de esto y que hablen los españoles y que hablemos como una sociedad madura que puede enfrentar estos temas. Lo que no puede seguir sucediendo es que esto sea un secreto de unos piratas contra unos defensores, esto tiene que acabarse un poco de esa manera. La cultura es otra cosa. La cultura es un lugar de encuentro y de conversación posible, incluso ante los disensos y las diferencias. Y ante el pasado tenemos muchas diferencias.
Y creo que esta investigación y esta primera exploración, Kelly, será una oportunidad de iniciar una conversación distinta sobre el galeón en Colombia. Ya no más un juego de detectives, de ladrones, de piratas. Ya basta, hablemos de lo que es importante en ese galeón y por qué es importante para hablar, por ejemplo, de nuestra historia colonial y nuestra relación con España. Hemos hablado de esa relación con una suficiente inteligencia y vigencia hoy. Yo creo que nos falta hablar con España de esos temas. Nos falta entender quiénes fuimos después de la colonización a partir del año 1490 y tantos. Nos falta saber cómo nos transformamos y qué le pasó a nuestros pueblos originarios y cuál es el legado que nosotros seguimos arrastrando. Es ese un poco el enfoque que le queremos dar, así que a partir del próximo mes se harán esos anuncios y yo quiero que se hagan de manera profesional y científica para que el país pueda tener un nuevo relato y podamos hablar con propiedad y profesionalismo de este tipo de asuntos que, insisto, son asuntos arqueológicos y no económicos y mucho menos de batallas y de piratas y ese tipo de cosas. Carito. Ministro, ¿cómo hacer para que en Colombia podamos aprovechar mucho más culturalmente de todas las comunidades que tenemos en nuestro país? Hablamos de un sinfín de comunidades, cada una con sus culturas, cada una con sus costumbres, y a veces nos alejamos mucho de eso. A veces le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted conoce la cultura tal o la comunidad tal? No tienen ni idea. ¿Cómo hacer para acercar las comunidades a conocer un poco más de su cultura y hacerla un poco más nuestra? Hay unos pactos culturales, ¿no? Que se está hablando de ello en el ministerio, ¿no? Lo primero, Carolina, es decirte que yo creo que los primeros que tenemos que transformarnos somos nosotros. Porque la ignorancia que nosotros tenemos sobre las culturas de nuestro país son apabullantes. Y lo digo poniéndome de primero como ejemplo. Sí. La ignorancia que yo tengo sobre el país, sobre los territorios de este país, es alucinante. Yo, por ejemplo, tengo que confesar que cuando llegué a Tumaco hace 3 o 4 meses, no tenía ni idea que hay una colección entera de la cultura la Tolita Tumaco, una cultura originaria de esa región de Nariño, del Pacífico nariñense, una colección de piezas increíble guardadas en un pequeño cuarto. Yo decía, yo desconozco, eso sí que es un tesoro real, digamos, eso sí es una cosa que uno dice, pucha, yo desconozco esto, yo desconozco la música del Pacífico, yo desconozco cuántos pueblos originarios hay en Colombia, yo desconozco cómo vive la gente en los llanos orientales, yo desconozco qué son los cantos de vaquería, yo desconozco cómo son las fronteras que tenemos en nuestro país, que están pobladas de cultura. ¿Por qué digo esto? Porque si ha habido alguna expresión y algún sector que ha resistido a la violencia histórica que hemos tenido, ha sido gracias a la cultura. Las comunidades han podido resistir gracias a sus lazos culturales. Si tú ves lo que pasó con el COVID en el Pacífico nariñense y caucano y en el Cauca afro, digamos, la gente se pudo cuidar gracias a ¿qué? A su relación con la cultura. ¿Cuál es la relación con la cultura? Con las plantas medicinales. La moringa, la como matica. Sabían cuidarse, entendieron que ahí estaba la solución para una crisis sanitaria mundial. Eso es cultura. Cómo la gente ha seguido alimentándose a pesar del hambre que existe y que preexiste en este país a través de una práctica cultural que es conservar, así sean pequeños minifundios, sus relaciones con la alimentación. Eso es cultura. Entonces yo entiendo un poco lo que tú dices, pero yo creo que es un problema colectivo de la nación colombiana. Tenemos que volvernos más sensibles al otro para comprender sus realidades y su cultura. Entonces no es un asunto de que el país ignore la cultura, sino de que todos los centros urbanos están llenos de espejismos de lo que es la cultura, que insisto, no son solo las prácticas artísticas, y de lo que no es. La cultura, me parece, es todo eso que nos une y que nos permite existir como seres humanos, y en ese intercambio de relaciones es donde tenemos que volvernos un poco pues menos ignorantes. Entonces yo creo que la solución está por una adecuada educación, por una sensibilización de los niños. Eso es lo que vamos a hacer a través del programa de educación artística y cultural, de la macrometa de este gobierno. El presidente en eso ha sido insistente. Tenemos que volver a llegar a los colegios con programas de artes y de sensibilización, porque cuando tú no tienes acceso a la cultura desde que eres un niño, creces sin un capital mucho más importante que el capital económico, que es el capital simbólico.
Un niño que crece con capital simbólico no es un niño pobre, es un niño inmensamente rico, es un niño que conoce el mundo, que puede relacionarse con otros. Un niño que crece sin ese capital es un niño inmensamente pobre, así obtenga la riqueza económica más grande del mundo, y creo que eso sí es plausible en nuestra sociedad. No siempre los que más tienen son los más cultos. Entonces, esa es la relación que hay que invertir. No vamos a cambiar el país en 2 años, la cultura no va a cambiar por mí, por un liderazgo personal, va a cambiar si nos convencemos cada uno de que tenemos que aportar, por ejemplo, a eso que se viene discutiendo en el país hace años, que es una verdadera cultura ciudadana, nuestra relación con la ciudad. ¿Por qué no queremos nuestra ciudad? ¿Por qué no la cuidamos? ¿Por qué no nos ocupamos de ella? ¿Por qué ser cívico es ser sapo? ¿Por qué querer y cuidar a los demás es ser cursi? En fin, hay que transformar profundamente las relaciones. Esa es la cultura a la que yo le apuesto, pero es una cultura que se tendrá que transformar mínimamente en 1 o 2 generaciones. Hay que sembrar, y esas son las semillas, no que estamos poniendo desde ahora, eso sería injusto decirlo. Aquí ha habido un sector cultural y de gente culta que ha venido trabajando desde hace muchas décadas y muchos años, y que no podemos desconocer desde hace un siglo o más. Entonces creo que también hay que reconocer quiénes son esos que han trabajado por la cultura en este país, haciendo intentos de que nos transformemos. Ministro, yo quiero cambiarle de tema para preguntarle por el problema que afrontan las personas que trabajan en temas culturales, digo yo, o en temas artísticos o creativos. Por ejemplo, yo le vendo a una editorial o a una empresa un dibujo, y el trámite, que entonces que si pagó esto, que si pagó aquello, simplificar el proceso para que los que son trabajadores independientes puedan ir. Y yo me acuerdo cuando yo era joven, uno iba y llevaba una factura hecha máquina y decía Juan David Correa, hace siglos, claro. Juan David Correa le debe a Hablado 10 pesos por un dibujo que le hizo, y él me da un cheque por 10 pesos. Ahora no, toca que si la seguridad social, que si el aporte al no sé qué, que si el otra cosa, cuando no es que hay retenciones, etcétera. Una manera de simplificar eso y que exoneren de impuestos a los trabajos culturales, que no les carguen, pero sobre todo que les quiten esos trámites. Normalmente el trabajador independiente le pasa eso a una empresa, que la empresa tiene contador, tiene tesorero, tiene una cantidad de cosas, que debería asumir eso, y que a uno le digan, mire, son 10 pesos, los descuentos son 3 pesos, le quedan 7, aquí está su cheque, y no freguemos más, pero no que le toque toda una cantidad de trámites al pobre empleado, y además la demora al pobre trabajador independiente, digo, y además la demora en los pagos. Yo creo que es una estupenda pregunta, porque el papel de un ministro de Cultura yo siempre lo pensé que debía ser también ese. ¿Cuál es ese? Un papel político y decidido en dignificar el oficio de los artistas en Colombia. Claro. Para eso vamos a hacer varias cosas. La primera, ya en este momento está por salir la ley de oficios en Colombia. Hay que dignificar los oficios, es decir, hay que volver a decir que un dibujante es un trabajador y tiene un oficio y tiene que ser reconocido socialmente. En Colombia perdimos ese reconocimiento. Es como si ser artista fuera tener un destino incierto. ¿Cómo se ganará la vida? Es lo que uno oye cuando yo dije que iba a estudiar literatura, no precisamente en mi casa, en donde me apoyaron siempre, y vengo de una casa por fortuna de lectores y de gente que ama los libros. Eso sí que es de la vida real. Pero el niño el que está estudiando arte dramático, ay, ¿de qué va a vivir el muchacho? O sea, que no está haciendo nada, no va a hacer nada. Lo que me decían a mí, ¿y usted se piensa ganar la vida haciendo mamarrachos? Sí, pero dibujitos. La paradoja de eso es que una vez Blado se gane el premio, no sé qué, María Morska Bota, la libertad de expresión como caricaturista político en 2 años, ese será el orgullo nacional, pero le tocó atravesar 30 o 40 años solo, buscando y tocando puerta a ver por dónde metía sus dibujos y sus caricaturas y cómo se... Entonces eso es lo que no nos puede seguir pasando en Colombia. Tenemos que dignificar a los artistas, y para dignificarlos vamos a hacer la ley de oficios y una cámara colombiana de oficios que vamos a instalar en la estación de La Sabana en Bogotá, que es un predio fantástico, es una
primera chiva que les tengo a ustedes. ¿Cómo es? A ver, otra vez aquí para anotarlo. Vamos a promover la ley de oficios y una cámara de oficios. Una cámara de artes y oficios que se instalará en la estación de La Sabana, dirigirá Uy, qué bonito. a Alberto Escobar, que es uno de los creadores de las escuelas taller en Colombia, Una autoridad, que es una Alberto. cámara de oficios, Sí. es una cámara que reúne a todos esos, a los dibujantes, a los tipógrafos, incluso a la gente que hace queso y a la gente que hace té de coca y a la gente. ¿Por qué? Porque al volver a la gente parte de una economía solidaria y popular y productiva, también estamos creando condiciones de dignificación. Tercera cosa que haremos sobre esto, vamos a proponer, y ya estamos en la discusión sobre reforma laboral, que se incluya un capítulo y una reglamentación sobre el destino laboral de los artistas, cómo tienen derecho a, por ejemplo, lo que decía Vlado, a demostrar que su experiencia, a un artista hoy le piden certificación de trabajo, no le aceptan las caricaturas, el portafolio, no, ¿dónde está? ¿A usted quién ¿Qué lo me creó? demuestra Sí. usted que usted? Imagínese el dolor hoy de que un actor no pueda entrar a trabajar al Ministerio de Cultura porque dio unos talleres y el teatro en el que dio los talleres, así tenga las fotos, ya no ya está. existe. Sí. Ujú. No, es que no hay certificado laboral, entonces la experiencia de 10 años no existe para ese artista. Se borró para siempre, así tenga pruebas fehacientes de que lo hizo. Entonces hay que meterse, ya nos metimos en la discusión del asunto laboral, para eso vamos a promover el estatuto del artista, que es un estatuto de contratación distinto. Tenemos que simplificarle la vida a los artistas. En ese sentido nos vamos a meter en esa discusión y queremos, a través de ese estatuto del artista, empezar a aplicar o a proponerle modelos a la sociedad que pasen por modelos que se han explorado en otros países. Para eso fui a Francia. Por ejemplo, en Francia hay un sistema que se llama la intermitencia cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que a un artista que trabaja un tiempo al año, que hace un producto cultural, artístico, lo que sea, se le reconoce después un tiempo de intermitencia cultural para que pueda volver a crear. Estas son discusiones difíciles porque implican Dinero, presupuesto público, claro. pero esas son las discusiones que tiene que proponer un ministro de Cultura, porque si no lucha por dignificar al sector que representa, pues seguirá aplicando, si se quiere, o gastando unos dineros en unos eventos y en unas prácticas artísticas, y no se cambia la estructura de la relación con el sector que representa, que es lo que yo quiero hacer y lo que yo he hecho toda mi vida, porque pues yo también he pasado cuentas de cobro, yo también he tenido oficios que no me han sido reconocidos porque di talleres en no sé dónde que ya no existe, y así sucesivamente. 8:40, estamos conversando con el ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa, que nos acompaña esta mañana aquí en Radio Red. Un poco más de su música. ¿Qué escuchamos, ministro? Este es el grupo de mi hermano, que se llama Daniel Correa, un músico a quien admiro mucho. Además con familia de músicos. Que él fundó en Nueva York hace casi 20 años, que se llama Samurindo, y lo puse no solo porque lo admiro muchísimo, sino porque creo que esta generación de músicos que nació en los años 80 y en los años 70 y a finales, algunos de los 60, empezó a resolver algo que hoy nos estamos dando cuenta que fue fundamental. ¿Qué es eso? De lo que me preguntaba Carolina ahora. La relación con nuestra música popular. Si ustedes oyen aquí hay una expresión popular unida al jazz. Eso es lo que se llama las nuevas músicas colombianas. Y es lo que muchos músicos, como Antonio Arnedo, como Teto Campo, que falleció hace un tiempo, como Iván Benavides, como Lucía, en fin, como tanta gente de este país que ha hecho cosas, juntó el lenguaje popular, el lenguaje de nuestras músicas tradicionales con el lenguaje de la música cosmopolita y propuso un diálogo. Ese es el tipo de diálogos que yo creo que son virtuosos en un país que necesita juntar la diversidad y entender que la diversidad es nuestra potencia real, tenemos que sentirnos orgullosos y felices de tener un país tan diverso, y eso es lo que nos debería unir en un empeño colectivo.
Pues de música hablamos ya para finalizar este diálogo con el ministro de Cultura aquí en Radio Red. La música en las escuelas y en los colegios, los sonidos para la construcción de paz, ¿en qué quedó ese asunto que también en algún momento generó polémica arrancando? Esta es una de las macrometas del Plan Nacional de Desarrollo del presidente. Nosotros obviamente tenemos la responsabilidad de cumplir esa macrometa. ¿Qué propone esa macrometa para que la gente la entienda? En estos 4 años llegar con educación artística y cultural formal a 5.000 colegios, comenzando con este programa que se llama Sonidos para la Construcción de Paz, que es un programa de educación musical. Educación musical son clases de música desde la primera infancia hasta el bachillerato, que estén formalmente instaladas en los colegios. A los niños colombianos se les quitó esa oportunidad. Solo los niños del privilegio hoy pueden ir a una clase de música pagada o a una clase de lo que sea, de arte. Instrumento. Los niños populares, aunque ha habido casos encomiables, como lo que se hizo aquí hace 12 años en la alcaldía del propio presidente Petro, con los clanes, con la jornada extendida y en otras alcaldías, no quiero ser injusto por supuesto, pero tenemos que meter la sensibilidad artística otra vez al colegio, así como la historia. Acuérdense que la historia la sacaron de los colegios en este país. Ese proyecto, que fue un proyecto muy arrasador, de dejarse en sensibilidad a las clases populares en los colegios públicos de Colombia, es lo que queremos recuperar. El año pasado ya entramos a 200 colegios, es decir, llegaron efectivamente a maestros a dictar clases a 200 colegios públicos colombianos. Este año vamos a llegar a 1.513 más durante este 2024. Eso ya va a suponer un avance muy grande. ¿Cómo llega la gente? Primero, las universidades, tenemos convenios con universidades, en general son licenciados o profesionales en música, pero también gentes de la comunidad, sabedores de la comunidad, van a dictar clases de música en estos lugares. Hay dotación de instrumentos, es decir, hay una inversión decidida en instrumentos. Este año vamos a invertir 360.000 millones de pesos en educación artística y cultural. ¿Eso qué quiere decir? El 30% del presupuesto total del año se va a invertir en crear condiciones artísticas sensibles para los niños y jóvenes de Colombia. Yo creo que eso es admirable, yo aplaudo ese programa y yo ojalá, obviamente, esto se vuelva no un programa de un gobierno, sino una política de Estado. Una política de Estado, como dices, Juan, y que esté de alguna manera atado ya a la educación, así como uno se forma en ciencias, en geografía, creo que uno tiene derecho a tener una sensibilidad artística desde que entra al colegio. La famosa educación sentimental, educación musical. Ministro, gracias por pasar estos minutos aquí por Radio Red, una mirada diferente en este viernes 12 de enero. Queríamos que la audiencia lo conociera más, que se enterara más de lo que está haciendo el Ministerio de Cultura. Se pasó a toda esto, se pasó a toda. ¿Cómo es así? No. Ya lo invitamos toda la mañana, pero Sí. a poner música toda la mañana, ¿vale? Me encantaría estar acá, más eso es una de mis frustraciones, haber sido un DJ frustrado, No, mire, músico frustrado, Mire. muchas cosas frustradas. aquí nosotros le hemos abierto espacio para que aquellos que tienen frustraciones puedan superarlas. Como por ejemplo, ponga la atención a esto, ministro. La hora en Colombia, hablado. Las 8:46 en Radio Red. Toda la vida soñó con dar la hora. Toda la vida soñó con dar la hora Aquí en tuvo radio. su cuarto de hora. Sí, y aquí tiene su cuarto de hora y está el primer día, ministro, que dio la hora. La emoción. No, aquí hubo empanadas, hubo de todo porque Vlado quería dar la hora. Bienvenido, así queríamos conversar con usted, ministro. Gracias por su tiempo. Carolina, Kelly, Juan, Vlado y la gente que está detrás de la consola y los oyentes, por supuesto, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por invitarme y espero que sigamos juntos en este empeño de creer que podemos ser diferentes, pero podemos estar juntos en la misma mesa. Y miren con la que cerramos, que les gusta a Kelly y a Caro. Eso las une al ministro Tenemos el mucho, ¿no? gusto de- Gracias. Qué bueno. Charly García, le gusta a Charly García también, Me ¿no? encanta. Es uno de mis Ministro, grandes bienvenido al ídolos. team. ¿Algún totalmente. Bienvenido. ¿Algún Obvia- defecto tendría, ministro? No, ¿cómo así? Charly García no es un defecto. Charly García es una virtud musical. ¿Ah, sí? Pero ahora por me va a decir lo supuesto. mismo, eso da estéreo entonces también. Pero naturalmente. Ah, Es que... Súbase al team, ministro. Tranquilo, Juan. Súbase aquí al No, team. el ministro ya está. perdón.